Bienvenidos al curso de astrología básico. Estamos en el módulo quinto, ya la sesión número 8. A raíz de haber tenido en la sesión número 7 el concepto, el entendimiento de uno de los primeros aspectos mayores, como es la conjunción, he querido en el siguiente sesión, en vez de hablar de un aspecto, el aspecto siguiente, que sería el sextil dentro de los mayores, obviamente, hablar de qué significa Casimi, combusto y bajo los rayos del sol. Esto es un concepto que viene de la astrología medieval y que es interesante tener conocimiento al respecto. Acá le vamos a dar un breve repaso a estos tres conceptos, a ver qué es lo que significa y que quede en ustedes esa información y que si quieren indagar mucho más allá puedan hacerlo. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Vemos acá esta imagen hermosa, el sol en su plenitud. Y vemos acá a un león. Estos conceptos de Casimi, combusto y bajo los rayos del sol tienen que ver los tres con la luminaria, nuestro astro rey, que sería el sol. Acá vemos un esquema para más o menos irnos ubicando, en cuanto a cómo se estaría contemplando estos tres conceptos. Vemos acá el sol en la elíptica, o es decir, en lo que sería su traslado, imaginario, visto desde la Tierra, obviamente, ¿no? Vemos acá, cuando un planeta, veamos desde el centro y nos vamos a ir tanto hacia la derecha como a la izquierda, pero vamos en el centro. Cuando un planeta se ubica en el centro, es decir, que está en el mismo grado del Sol, hablamos no solamente de grados, minutos, o sea, está allí en los mismos grados, se dice que ese planeta en relación al Sol está en su condición Casimi. Posteriormente, a partir de los 17 minutos, fíjense bien, 17 minutos, hasta los 8 grados, ya sea hacia adelante o hacia atrás, se dice que están en combustión, combusto. A partir de allí, de los 9 hasta los 17, incluso hay algunos planetas, depende del planeta, puede ser hasta 18, 19 grados, alejado del Sol en esa orbe, se dice que están bajo los rayos del Sol. Siempre se ha discutido mucho en relación a los grados, los minutos, pero esto es una referencia, como decía al principio, para que tengan conocimiento de la existencia de estos conceptos. Acá vemos otro esquema donde nos damos cuenta que obviamente este concepto de Casimi, combusto y bajo los rayos del sol tienen que ver con la conjunción con el sol. Estamos viendo es conjunciones, conjunción del sol con algún otro planeta. Entonces decimos, de acuerdo a este esquema, que el Casimi se genera a 0 grados, sol con otro planeta a 0 grados, y vemos ese ejemplo en la parte de arriba de Saturno y del Sol a 20 grados de Libra. Ahora bien, en el caso del combusto, cuando hablamos de la situación del combusto, nos damos cuenta que son como 7 grados, que puede permitir 7 grados de diferencia entre hacia adelante, es decir, antes del Sol o después del Sol. Aquí vemos un ejemplo, está Mercurio y está Saturno, ¿no? Estamos hablando de 7 grados. Bajo los rayos del Sol permite 17 grados de separación, entonces diríamos que en este caso hipotético de este Sol, con a 17 grados antes de él Venus y 17 grados después de él a Saturno, se dice que estos planetas están bajo los rayos del Sol en función a este esquema o esta orbe que se le permite para generar estos
estos conceptos o estas dinámicas del Sol en función a su energía. Veamos ahora, la corona del Sol es tan brillante que ningún planeta dentro de unos 8 grados del Sol se podrá ver, es decir, no se verá en absoluto. A esto se le llama ser combustión o ser combusto. Incluso más allá de ese punto y hasta unos 17 grados de distancia, el Sol, o el brillo del Sol mejor dicho, sigue siendo abrumador y el planeta es débil. Estamos hablando no exactamente del Sol, sino el planeta que esté cerca de él. En el caso de 17 grados, de esa orbe, hasta los 17 años, es lo que se llama bajo los rayos del Sol. Si un planeta está justo en el centro del Sol, dentro de los 0 grados 17 minutos, entonces está completamente consumido y esto es lo que se llama Cassini. Así que en realidad podemos decir, de acuerdo a estos tres conceptos, que existen 3 tipos de conjunciones con el Sol o 3 tipos de conjunciones solares: la Cassini, combustión, bajo los rayos del Sol. Cada una va a tener un efecto distinto, diferente en función a lo que sucede en relación al Sol. Veamos el concepto de Cassini. Se dice que la palabra Cassini viene de un término árabe que significa en el corazón del Sol. William Lely define Cassini como el centro del planeta que está a menos de 17 minutos de arco desde el centro del Sol. Un planeta entonces está en el corazón del Sol, o sea, está en Cassini. Ahí está dentro de 17 minutos, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Fíjense bien, estamos hablando que ni siquiera es un grado, estamos hablando de minutos ubicados dentro de ¿qué? Del círculo solar. Acá lo vemos, ya habíamos indicado que el planeta que está justo, el Sol, está a esos 17 minutos, estará ubicado o será considerado como Cassini. Un planeta Cassini, diríamos que son cuando están en el mismo grado que el Sol, es una conjunción partil o exacta, separada por menos de 1 grado, es decir, hay menos de esa cantidad de grado para que este planeta, o mejor dicho, para que este concepto se configure. Es un planeta muy poderoso. ¿Por qué? Porque los atributos del planeta, es decir, el planeta que está haciendo conjunción con el Sol, va a absorber al Sol, se va a convertir en uno con el Sol y sale o se manifiesta en explosiones de cualidades. El planeta que hace contacto con el Sol se fortalece brevemente en su contacto y unión con el principio solar, renaciendo y reforzando en su propia profundidad de ser. Y estos son conjunciones que encuentran una verdadera alineación entre el yo interior del individuo y el principio del planeta del que estemos hablando, es decir, el que está haciendo la conjunción con el Sol. Se dice que a menudo se les describe a estas personas que tienen un planeta Cassini como brillante o con algún tipo de genio, en relación obviamente a la energía o los temas que involucra ese planeta que está en Cassini con el Sol, o que está en Cassini, porque el término Cassini ya involucra al Sol. Veamos de manera breve, como un recetario, ya les decía al inicio, es importante que busquen, investiguen sobre este tema. Vamos a ver el Cassini, la gran explosión que acelera fuerza y poder. Cuando la luna está en Cassini, obviamente estamos hablando de una luna nueva. Es una conjunción entre el Sol y la luna. Se dice que la mente está un poco cegada hasta que un día despierta en una mega conciencia. Un Mercurio Cassini, obviamente, Sol, conjunción Mercurio. Hay una inteligencia apagada que un día explota como un rayo cohete, una inteligencia a nivel de genio. Habríamos hablado de que hay un beneficio dentro del Cassini, pero obviamente algo debe despertar el ingenio de acuerdo al planeta que está en esa posición. Venus en Cassini es un Sol
conjunción Venus, hay una atracción sin fuerza y un buen día trae amor o dinero sin precedentes. Vamos a hacer un paseo breve a través del resto de los planetas a ver qué nos puede reportar cuando se encuentran en esta condición de Casimi. Marte, hablamos de que es muy fuerte, hay un ingenio mecánico, un deportista, músculo fuerte, valor heroico. Júpiter en Casimi es optimista, ingenio y tanto que un día trae oportunidades y la libertad total. Saturno en Casimi, gran sufrimiento, obstáculos y luego una gran sabiduría y logística. Se convierte la persona en un estratega. Urano Casimi, gran disturbio eléctrico, puede ser neurótico, un carácter muy fuerte y luego gran resultado inesperado, apariciones y desapariciones intelectuales, revolucionario y futurista. Neptuno Casimi, gran disolución y luego una gran satisfacción, es muy inclinado al arte. Y finalmente vemos a Plutón Casimi, una gran descomposición y luego una gran transformación, que esto genera obviamente un gran poder. Lógicamente hay que indicar que todo va a depender en qué signo y casa ocurre lo que vamos a llamar la quemazón, esa explosión, y de cuántos planetas están involucrados en eso que llamamos la quemazón o Casimi. Vamos a hablar del combustión o combusto. Se dice que los planetas combustos son planetas debilitados por el Sol. Son cuando están separados entre 8 grados a 1 grado. Es un planeta que se considera quemado por el Sol. Esto se considera una debilidad más grande que implica una restricción en el poder y la fuerza, ya que la ferocidad del Sol quema el principio del planeta, quema las cualidades del planeta conjunto. Eso que el tema, la energía que el planeta quiere dar a la persona, lo está restringiendo obviamente en su fuerza y en su poder. Acá vemos el combustión o combusto, vemos perfectamente que en la parte del centro estaba Casimi y acá ya después de los 17 minutos hasta los 8 grados se considera que un planeta está en combustión con el Sol. Quiero aclarar que existen muchas teorías sobre esto, existen muchos libros o textos, autores que hablan y que obviamente hay algunas disparidades en relación a los grados, pero acá se ha intentado encontrar la base que sería esta astrología tradicional, la astrología antigua, de lo que decían los antiguos en función a estos conceptos que estamos hablando. Los planetas en combustión son poco ortodoxos, es decir, el planeta que se encuentra en combustión genera eso de que la persona sea un poco ortodoxa. ¿Okay? Son poco ortodoxos, a menudo desafían deliberadamente la dirección externa porque confían en su propia comprensión interna, única del significado esencial que tenga el planeta que esté en esta condición. Estas personas con los planetas en combustos o en combustión son ajenas o desinteresadas de la agenda material del planeta en cuestión, pero aún mostrando su poder de manera radiante y contundente. Esas personas se dice que pudieran ser un tanto enigmáticas. Veamos ahora el concepto de bajo los rayos del Sol. Un planeta bajo los rayos del Sol son aquellos que están separados entre 17 grados a 8 grados. Planeta agitado y removido por el Sol, pero que no está tan quemado como sería el caso, obviamente, del planeta combusto. Dependiendo del planeta, podríamos extender eso de los 17 a muchos más grados. Se dice que los planetas que están bajo los rayos del Sol están levemente debilitados y esta debilidad aumenta a medida
que se acerca al Sol. Es decir, si un planeta que va hacia el Sol y la persona nace con ese planeta a 16 minutos, vamos a imaginar hipotéticamente 16 minutos, no, 16 grados del Sol, ¿ok? Una distancia hacia el Sol, obviamente nace bajo los rayos del Sol. Pero si a eso otra persona naciera con ese mismo planeta, pero ya a una distancia de 10 grados del Sol, obviamente esa debilidad aumentó, porque aunque están los dos bajo los rayos del Sol, la cercanía al Sol va generando debilidad en los temas del planeta en cuestión. Entonces vemos que las conjunciones entre 8 o 9 grados y 17 se cuentan todavía como conjunciones con el Sol. El Sol tiene mayor amplitud. Cuando el Sol está implicado dentro de una conjunción hay una mayor amplitud que cuando se están contemplando planetas, estos planetas lentos o planetas que puedan ser rápidos, por ejemplo Mercurio con Saturno o con Plutón. O sea, hay un estándar en relación a la orbe que se permite para considerarse como una conjunción. Vemos finalmente acá el esquema que habíamos visto al inicio. Ya no tenemos el Cassini, ya no tenemos el combusto, ya nos encontramos dónde estaría ubicado el Sol, el planeta, para ser considerado como bajo los rayos del Sol. Debería ser desde los 9 grados, es decir, recuerden anteriormente habíamos hablado de 8 grados, sería desde los 9 grados hasta ¿dónde? Hasta los 17 grados, es decir, la distancia del Sol para ser considerados bajo este concepto. Vamos a ver algunos ejemplos en una carta para que sea mucho más gráfico, que sería un planeta Cassini, uno combusto o combustión y uno bajo los rayos del Sol. Vamos a ver esta carta. En esta carta vamos a ver las tres, ahí podemos ver una gran conjunción, muchos planetas en conjunción, una gran conjunción que, como lo decía en algún momento, esto es lo que se llama stellium. Acá hay unas particularidades que tomar en cuenta. Todo lo que vamos a hacer es en función al Sol, porque estos elementos o estos conceptos tienen que ver con el Sol netamente. Ahora bien, una de las condiciones que se establece es que estén en el mismo signo aquellos que vayan a estar Cassini, combusto o bajo los rayos del Sol. Vemos acá una gran conjunción o un stellium en el signo de Acuario. Ahora vamos a verlo ahora sí, poco a poco. Esto sucedió, acá tenemos la fecha en la parte superior izquierda, el 5 de febrero de 1962. Si lo ampliamos para verlo en más detalle, observamos que tenemos a Marte, a Saturno, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Júpiter en el signo de Acuario. Incluso está, lo que pasa es que no se colocó cuando se iba a graficar, está también el nodo norte. Vamos a ver qué es esto de un planeta Cassini. En este ejemplo que estamos dando en este momento, observamos que el Sol está quemando a 7 planetas en Acuario. Vamos a ir entonces a ver en el concepto Cassini qué es lo que sucede en relación a ese. Si existe acá esto dentro del concepto Cassini. Y nos lo podemos encontrar, eliminamos el resto y no lo vemos aquí. Aquí lo estamos viendo. Esto es obviamente lo que se llama en astrología una luna nueva. Acá está una luna nueva, es una conjunción entre la luna y el Sol. Y si observamos, están ambos a 15 grados. Pero si observamos también, porque es importante, los minutos, observamos que el Sol está a 43 y la Luna está en 44. Por lo tanto, bajo este concepto se cumple las condiciones o los requisitos para considerar que la Luna está Cassini. Obviamente,
todos los meses la luna está Cassimi, porque todos los meses tenemos una luna nueva. Pero era un ejemplo donde pudiéramos ver todos las tres conjunciones del Sol de una manera mucho más gráfica. Veamos ahora los planetas combustos, ¿ok? Vamos a poner otra vez la imagen ampliada. Vamos a eliminar los que en este momento no nos interesan y vamos a encontrarnos que los planetas que están combustos o en combustión en relación al Sol son Mercurio, Venus y Júpiter. Aquí los tenemos. La teoría dice que luego de los 17 minutos hasta los 8 grados se puede considerar un planeta en combustión. Acá tenemos un Sol en 15 grados, tenemos un Mercurio en 16, un Venus en 17 y un Júpiter en 18. De hecho, vemos que también Mercurio está retrógrado. De hecho, va a devolverse y en algún momento estará Cassimi en relación a esa posición del Sol. Pero ahí lo podemos considerar como un planeta combusto. Finalmente vamos a ver lo que significa estos planetas que están bajo los rayos del Sol. Volvemos a colocar la imagen, eliminamos lo que no nos interesa y observamos que bajo los rayos del Sol se encuentran Saturno y Marte. Ellos están en grados anteriores al Sol. El Sol está a 15 grados, Saturno a 3 grados, Marte a 2, pero no importa, porque podemos estar ampliando o podemos aplicar lo que son los aspectos cuando están hacia atrás o hacia adelante, lo que uno llama antes o después. Ahí es donde se va a cumplir, como decíamos en el esquema que se mostró al inicio. Entonces tenemos que bajo los rayos del Sol están ubicados Saturno y Marte con 13 grados aproximadamente de separación del Sol. Entonces en este ejemplo vimos las tres condiciones o las tres conjunciones que se consideran en relación al Sol, que es el Cassimi, combusto y bajo los rayos del Sol. Okay, aquí tenemos la marca, se me había olvidado darle para que lo vieran, pero acá está bien identificado estos planetas bajo los rayos del Sol. Vamos a ver entonces tres ejemplos en famosos para ver esas cartas y cómo podemos determinar de acuerdo a lo que hemos estudiado. La primera carta que vamos a observar es a Robert Duvall. Él es un actor de cine. Vemos acá su carta y nos vamos a enfocar en el Sol y en Saturno. En el Sol y en Saturno específicamente. Vamos a ampliar esa imagen, la tenemos acá, hemos eliminado a Mercurio, no vamos a hablar de Mercurio, no es Mercurio el tema en este caso, porque para el señor Duvall vamos a ver el concepto de Cassimi. Y observamos acá que el Sol está a 14 grados 15 minutos y que Saturno está a 14 grados 15 minutos, ambos obviamente en el signo de Capricornio. Por lo tanto, acá se configura este tema, los requisitos establecidos para que un planeta se considere Cassimi. ¿Cuál es el planeta que está Cassimi? Saturno, porque está exactamente tapado por el Sol. Si lo observamos, acá vemos, como les indicaba, en los mismos grados y en los mismos minutos. Otro caso que vamos a ver es el del actor también de cine, Richard Gere. Acá en este caso vamos a ver los combustos, un planeta combusto o un planeta en combustión. Vamos a enfocarnos en el caso de él en el planeta el Sol, porque obviamente tiene que estar allí involucrado, a 8 grados de Virgo, y Saturno, en este caso también está Saturno involucrado, a 9 grados de Virgo. Vemos los minutos, igual el Sol a 8 grados, 5 minutos de Virgo, y Saturno
a 9 grados 23 minutos de Virgo. Si lo ampliamos, observamos acá que nuevamente esta conjunción de estos dos planetas, pero acá no podemos decir que está Casimi. El Saturno se encuentra en combustión de acuerdo a los requisitos que hemos conversado. El último caso que vamos a conversar de un famoso es de Katy Perry, una cantante norteamericana, y que vamos a observar un planeta o unos planetas que están bajo los rayos del Sol. Obviamente ella tiene un ligadito allí en relación a este tema, pero vamos específicamente a verlo. Aquellos que están bajo los rayos del Sol. Vamos a ubicar bajo los rayos del Sol al Sol, a Saturno y la Luna, y vemos, tomamos a Saturno y la Luna porque están en el mismo grado. Vamos a ampliar esto para observarlo. He quitado el resto de los planetas para que no nos genere ningún tipo de distracción. Y observamos entonces cómo el Sol a 2 grados está a una distancia permitida o establecida como requisito para considerarse que tanto Saturno, tanto la Luna, en el caso de esta cantante, cumple requisitos para considerar que el Sol está arropando o el Sol está generando una acción sobre estos planetas. A pesar de la distancia en que se encuentra, este es el concepto de bajo los rayos del Sol.